Ahí en sus bosquejos les puse el pasaje que vamos a estar hoy analizando y seguimos en el Sermón del Monte, básicamente un pequeño resumen, por eso estoy tomando grandes porciones para que vayamos simplemente haciendo un resumen de este maravilloso sermón. Dice Mateo 6, versículos 1 al 13. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana de nuevo nos presentamos delante de ti como parte también de nuestra adoración en el día del Señor, a abrir la escritura y a predicarla y a escucharla y a ser edificados por ella. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que trabajes y obres en mí para que sea tu palabra la que se establezca y no una opinión personal. Enséñanos a compartir la palabra de tal manera como tú la inspiraste y que la doctrina pura pueda entrar en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón como una semilla perfecta que pueda llevar mucho fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué está haciendo Jesús en este gran pasaje del sermón? Bueno, está prohibiendo a sus discípulos el gloriarse, ¿sí? El aplaudirse a sí mismo por hacer buenas obras, ¿sí? Para que otros lo vieran. Nuestro entendimiento del evangelio aquí se ve muy bien ilustrado, ¿no? Porque dice cuando den limosna, ¿verdad? No hagan una gran pompa para que los miren. O sea, que no vean, no llamen la atención cuando estén dando. Aquí que el contexto nos enseñaba que cuando alguien llegaba al templo a dejar sus ofrendas, generalmente lo hacía de algunas maneras, ¿no? Por medio de granos y ofrendas en especie, y también llevaban monedas, ¿no? Y los alfolí en ese momento, habían varios en el templo, eran unas especies de tubos, ¿sí? De un material sólido que se ponían allí y la gente depositaba sus monedas y a esos tubos en donde depositaban las monedas se les llamaba trompeta, ¿sí? Entonces cuando la gente depositaba sus monedas, tronaba eso, ¿verdad? Tronaba porque eran trompetas. Entonces cuando Jesús dice, no hagan sonar trompeta, es que la gente cuando miraba el tubo, mientras que me miren, y tiraban duro las monedas para que tronaran las trompetas y la gente dijera, ay, qué montón está ofrendando al templo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que toquen trompetas de música, sino que las trompetas se le llamaba a ese lugar en donde depositaban las monedas. Entonces Jesús aquí está prohibiendo a sus discípulos el alabarse por lo bueno que hicieron. Entonces el evangelio aquí está ilustrado porque ¿quién se lleva la gloria cuando un pecador se arrepiente? Ah, el que lo llevó a Cristo. Ese, mira, ese va a tener coronas en el cielo. No, el pecador que se arrepiente glorifica a Cristo.
Y el que guía a otro para que se arrepienta de sus pecados, glorifica a Cristo. Finalmente, el evangelio es, como dice aquella máxima de la Reforma Protestante, solo a Dios la gloria, ¿sí? No es para el aplauso propio, ¿ok? Los aplausos siempre deben ser para Jesucristo. Por eso el Nuevo Testamento establece que las buenas obras no sirven de nada para la salvación, ¿sí? La salvación y las buenas obras no son compatibles. Las buenas obras vienen después de que alguien es salvo. Cuando alguien es salvo, entonces puede hacer buenas obras, porque glorifica a Dios, ¿sí? Pero las buenas obras no son un mérito para obtener la salvación. Ni cuando somos salvos, cuando alguien se arrepiente por medio de nuestro testimonio, no nos aplaudimos. Ay, yo lo guié a Cristo. No, sabemos que es una obra de Dios y que nosotros fuimos un instrumento por medio del cual una persona vino a Cristo. Así que de esto está tratando el pasaje para que Jesús le haga entender a sus discípulos que no se pueden aplaudir por esas buenas obras. ¿Cuál es el significado original de esto? Como les repito, no estamos haciendo el ejercicio exegético que siempre hacemos del contexto y todo lo demás, sino que saltamos directamente al significado original porque este es un resumen del sermón. Jesús no está llamando a sus discípulos a vivir vidas secretas, ¿ok? Cuando Jesús le está diciendo no hagan tocar trompeta por las buenas obras que hacen, no se autopromocionen por eso, tampoco les está llamando a sus discípulos a vivir entonces vidas secretas, porque eso estaría en contradicción con lo que ya habló él en el sermón, cuando dice que tenemos que ser la luz del mundo, ¿sí? Entonces no es un llamado a vivir vidas secretas y tampoco es un llamado a llamar la atención cuando hacemos cosas buenas, ¿sí? Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, es lo que decía Jesús en el sermón. Jesús está lidiando entonces con algo más problemático. ¿Qué es lo que Jesús está teniendo en mente cuando está diciendo aquí? Es esa actitud de autopromoción, autoproclamación, ¿sí? La demostración, el esfuerzo por demostrar una falsa piedad. Que la gente vea que yo estoy dando. Que la gente vea que yo estoy haciendo bien las cosas. Que la gente me mire para que mi gente me mire que yo estoy ayudando a esa ancianita a cruzar la calle. Yo he visto lamentablemente en las iglesias, ¿va? Les digo, hermano, tenga mi teléfono. Mire, pues, yo voy a ir a orar por aquella hermana. Cuando yo esté orando por esa hermana, me hace favor, me toma la foto. Cuando la hermana se vaya cayendo, me toma la foto. Nos reímos, pero yo lo he visto. A mí me han pedido que tome esa foto. Entonces yo lo que hago es que le doy vuelta a la cámara y me tomo la foto a mí. No, esto es lo que con esto está lidiando Jesús, con esa actitud de autopromoción, autoproclamación, ¿ok? ¿Sí? Y la demostración de una falsa piedad. ¿Quiénes eran los expertos en esto? Los fariseos. Y Jesús los llama hipócritas constantemente. Vean cómo en los evangelios el recalco de Jesús sobre la hipocresía. Jesús convierte la palabra fariseo casi en un sinónimo de la palabra hipocresía. Y esto era uno de los grandes problemas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús está tratando con esto? Porque la gloria es para Dios. Cuando un hombre y los niños vienen a la iglesia y se miran bien porque están bien vestidos y todo lo demás, la gente empieza a decir, ay, mira qué bonito viene vestido el niño, mira qué bonita viene vestida la nena, mire qué elegante viene el padre de familia a la iglesia. Pues nadie le va a creer al hombre que él fue el autor de esa vestimenta de los niños, ¿verdad? Si los niños se piensan, sí, yo me cambié solo. Si el papá llegara y dice, sí, yo me levanté temprano, bañé a los niños, los cambié y entonces los traje así. No, miren, la familia se mira bien para la gloria de la señora. La familia no se mira bien para la gloria del varón, ¿verdad? Si el varón empieza a jactarse y decirse en la iglesia, sí, mire que yo me combiné, yo me hice esto. La señora se queda callada y cuando llega a la casa sienta a la familia. Bueno, familia, siéntese aquí. Si ustedes se miran bien es gracias a mí. Yo soy la que los vestí, yo soy la que los combiné, yo soy
¿verdad? Y ella no se queda atrás, ¿no? Ella también se viste bien y todo lo demás. Bueno, el punto es este, ¿no? Cuando nosotros nos vemos bien, cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos buenas cosas que otros aplauden, nosotros lo que hacemos es decir, miren, yo me he visto así, yo me veo así, yo hago bien estas cosas, no para mi gloria, lo hago para la gloria de aquel que es mi Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Este es un pequeño ejemplo para agregar al entendimiento de este pasaje. Cuando los discípulos de Jesús eran alabados por su buen comportamiento, por su excelente cumplimiento de la ley, por el poner la otra mejilla, por el amar al prójimo, a su enemigo, por dar limosnas, por controlar su ira. Cuando otras personas los empezaban a alabar, los discípulos tenían la obligación de darle crédito a su maestro. Y esa es la obligación que se transfiere a nosotros 2000 años después. Cuando hacemos buenas cosas y la gente las aplaude, tenemos la obligación de dar crédito a nuestro maestro. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían buenas obras. ¿Y para quién eran los aplausos? Para ellos mismos. Ese era el contexto. Terminando de establecer este concepto de la práctica de la justicia, Jesús dice a sus discípulos, de otra manera, si ustedes no hacen esto, si ustedes no le dan gloria a su Padre que está en los cielos, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? La palabra recompensa que Jesús utiliza aquí viene del griego mistos, que significa salario, significa galardón. Más que un mérito, un resultado final o natural de la obra. ¿Sí? Una vez establecido esto, Jesús avanza y el primero el primer punto sobre el cual enseña para la práctica de la justicia, para la práctica de las buenas obras, es la limosna, o lo que llamaríamos hoy la ofrenda. Cuando des limosna, cuando des ofrenda, Jesús no estaba aboliendo la limosna. Jesús no estaba diciendo, dejen de dar ofrenda. No, ¿sí? Porque los mismos discípulos, más Pablo, posteriormente en sus cartas habla de que hay que ofrendar y hay que sostener a los ministros, etcétera, etcétera. Jesús está diciendo que el dar limosna, el ofrendar, es parte de la justicia del reino. Si un discípulo es justo, si un discípulo es bueno, es aquel que da limosna, es aquel que ofrenda, ¿sí? Y cuando den, no lo hagan para gloriarse ustedes mismos. No hagan tocar trompeta delante de ustedes, como ya lo leímos. Jesús, haciendo un contraste, acusa a los fariseos y a aquellos que imitaban a los fariseos, quien en efecto hacían tocar trompeta delante de ellos. No solo en el templo, sino que Jesús agrega en las calles y en las plazas. Así como después vamos a ver, y el Evangelio de Lucas también lo pone, llegaban al fariseo, ¿verdad? Y para que todos lo oyeran, gracias Dios, porque yo no soy como ese, ¿ve? Para que todos lo oyeran, ¿no? Estaba tocando trompeta, no solo en el templo, sino que en las calles, en las plazas, se estaban alabando a sí mismos, ¿ok? Jesús avanza en su argumentación y demanda y le dice a sus discípulos, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué significaba esto? Ahí les puse en su documento que ustedes pueden seguir la lectura de una cita de un teólogo llamado Myron Augsburger. En su comentario sobre el libro de Mateo, él dice lo siguiente, probablemente esto que estamos viendo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, aquí Myron Augsburger comenta, probablemente un proverbio recurrente en el contexto de las limosnas y las obras de caridad. Implicaba lo secreto de las obras de caridad en vez de actuar para impresionar a otros. Esta no era una práctica desconocida, porque los judíos tenían algo que se conocía como la cámara del silencio, para aquellos que por alguna razón deseaban permanecer completamente en el anonimato cuando daban. Una parte del templo había un lugar que se llamaba la cámara del silencio, ¿sí? Llegaba alguien y le decía al sacerdote, hoy traigo mi ofrenda. Ah, vaya, deposítela. No, pero no quiero que nadie vea. Vengo a depositar, pero no quiero que nadie vea. Ah, vaya. Entonces hay una cámara del silencio, entonces llegaba alguien y daba allí, ¿sí? Daba su contribución, su limosna, su ofrenda, para que nadie lo viera. Entonces, esto es más o menos lo que está tratando aquí Jesús.
En otras ocasiones hemos mencionado de que la mano izquierda en el primer siglo y en las tierras arábigas, la mano izquierda se utilizaba para hacer los trabajos sucios, ¿sí? Para limpiar desechos, tanto de animales como de personas, para hacer todo aquello que era inmundo, ¿sí? La mano izquierda era para hacer esos trabajos. Entonces, cuando alguien, por eso cobra tanto sentido cuando alguien te pegue en la mejilla derecha, ¿sí? Cuando alguien te pegue en la mejilla, si te pegaba en la mejilla derecha es porque te estaba pegando con la izquierda. Si alguien te tocaba la cara con la mano izquierda en ese entonces, era inmundo, ¿sí? Entonces, lo que está pasando aquí es que eh, la mano derecha se consideraba la mano buena, ¿sí? La mano buena, la mano que te permitía trabajar. De hecho, existían ocasiones que cuando alguien trabajando perdía su mano izquierda porque se cortó, le cayó algo, se la quebró algo, todos alababan a Dios y le decían, gloria a Dios que tienes tu mano buena, la mano derecha, digamos, ¿verdad? Entonces la mano derecha era todo lo contrario a la mano izquierda, en el sentido de que todo lo que tocaba la mano izquierda era inmundo, entonces la mano derecha era la mano limpia. En algún sentido lo que Jesús está diciendo acá es que cuando alguien intenta impresionar a otros por lo bueno que hace, por lo mucho que da, es como que contaminara su mano buena con su mano inmunda. Como que utilizara su mano buena para hacer trabajos inmundos. Cuando alguien utilizaba su mano limpia para tocar aquello que era inmundo, lo regañaban y por eso le entrenaban a los niños para cuando iban a trabajar. No utilices la mano derecha para eso. Eso hazlo con la izquierda. Ese era el entrenamiento en aquel tiempo. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes empiezan a autoproclamarse cuando dan, es como que estuvieran contaminando su mano buena. Por eso, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mucho podías dar. ¿Qué montón dio al templo? ¿Qué montón de sacrificios trajo? ¡Wow! Pero si en había un deseo de autoproclamación, estaba contaminando lo que estaba dando. Todo lo que estaba dando era por gusto, porque no lo estaba haciendo para el Señor, lo estaba haciendo para sí mismo. Jesús culmina este punto, esta enseñanza, con las siguientes palabras: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Voy a parar ahí. ¿Por qué? Porque este punto es muy importante. ¿Cuál es la razón de publicar cuando damos? Es decir, ¿acaso no damos porque nuestro Padre nos ha dado más de lo que necesitamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de publicar en Facebook, en esto y aquello? Miren, fuimos a darle a los pobres. No hay objeto en eso, ¿ok? No hay objeto en eso. Aquí, pues, entre nosotros, miren, dimos esto y lo otro, porque entre nosotros estamos haciéndolo como congregación, estamos dando como congregación. Pero de ahí a dar el paso a hagamos un video, hagamos fotos, hagamos esto, que la gente sepa que estamos dando, es un trecho muy largo que tenemos que tener mucho cuidado de dar. ¿Por qué damos? Damos porque somos justos. Y dice la Biblia que el justo da y no detiene su mano. Y damos porque alguien nos dio primero, el Señor. Si el Señor no nos da, no tenemos ni para dar, no tenemos ni para nosotros. Entonces, cuando damos y nos gloriamos en ello, estamos cometiendo un gran pecado. Porque estamos diciendo, yo di. Y realmente el objetivo es decir, el Señor es el que da. ¿Ok? De eso se trata. Y cuando el Padre ve a un discípulo haciendo lo que debe, practicando esta justicia del reino, con la actitud correcta y en secreto, sin duda, el Padre le recompensará. Ahora, una pequeña aclaración aquí. Algunos manuscritos originales no tienen las últimas palabritas que están aquí en la Reina Valera 60. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la traducción al español. Pero no todos los manuscritos originales tienen esas últimas palabritas. De hecho, la versión Las Américas se queda ahí. Dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Punto. Y yo me inclino mucho por esa traducción
Hago la aclaración porque he conocido personas que toman este pasaje como una esperanza de reconocimiento público. Sí, pues voy a hacer esto en secreto para que en público el Padre me recompense. Pero por eso es tan importante la sola escritura, ¿no? El ir a la escritura y no solo las traducciones a nuestros idiomas vernáculos, sino que ir al original. Y en el original no aparece la recompensa en público, sino que si nos recompensará, ¿en qué sentido? El simple hecho de que nos haya dado misericordia ya es más que una recompensa. El simple hecho de que nos haya extendido gracia y nos haya salvado es más que una recompensa. Y yo con Checha creo que hemos hablado de esto y con alguien más sobre el tema precisamente de algunos autores y conferencistas que no son cristianos y que hablan de esta parte del dar. Kiyosaki y otra gente, he escuchado yo de sus conferencias y todo, y dicen, siempre aparten un 10% para caridad, para dar, porque eso te permite tener más. ¿Ven el problema? El problema ahí es dar para tener. El asunto del discípulo es dar, porque es su naturaleza. Si Dios no te da el carro que tú quisieras, si Dios no te da la casa, no importa. El gozo es dar. Qué triste es no poder dar. Pero qué maravilloso es dar sin esperar nada a cambio. Esa es la naturaleza. Así que lamentablemente mucha gente sí interpreta esto. Para que Dios me recompense en público, voy a hacer esto en secreto. Entonces pareciera ser que la acción está bien porque está dando en secreto. Pero la motivación tiene un problema porque está esperando un reconocimiento en público, lo cual no necesariamente la escritura enseña. Algunos entienden de este pasaje que no deben autoelevarse, autopromocionarse, lo cual está bien, pero aún quedan con la esperanza de que el Señor los eleve y los ponga en lugares de prestigio. En mi estudio llego a la conclusión diferente, ya que si interpretamos este pasaje de esta manera, desde el principio existe aquel deseo de ser reconocido y ese es muy peligroso, ese deseo, ¿no? Y el discípulo debe dar para glorificar a Dios, nada más, no debe tener otra agenda. Y como dice aquella alabanza, ¿no? Y si se gana alguna fama, llévala a la cruz, ¿ok? Jesús continúa con otro elemento de la justicia de Dios que leímos en el pasaje extenso hoy. Otro elemento que es importante en la vida del discípulo es la disciplina espiritual de la oración. ¿Ok? Yo me identifico mucho con esto, no porque haya sido muy exitoso en mi vida en cuanto a la oración, sino que yo de verdad me avergonzaba, ¿no? Cuando yo era adolescente, estaba acostado, sí, cuando me acueste oro. Entonces me acostaba, Señor, te doy gracias por este día. Qué vida de oración esa, ¿va? Terrible, terrible. Quedaba dormido. Nosotros practicamos el culto familiar con nuestra familia, ¿verdad? Y Josué cabal, ¿verdad? Empezamos, vamos a orar, Josué, y ya es momento de José. Pero él empieza a jugar, ¿verdad? Jugar, y ya es hora de ir a la cama. Vamos al devocional, al culto familiar. Vaya, está bueno. Y él trae todo el ánimo. Digo yo, qué bueno, viene despierto al devocional. Empezamos a orar y empieza a trabar los ojos. Pero luego se despierta con la historia, te despertas, ¿verdad? Mega. Miren, este elemento de la oración es una disciplina espiritual. Esto es algo que no podemos ser negligentes, ¿ok? No podemos ser negligentes. La oración es una disciplina tomada de cajón, es dada del discípulo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. Jesús inicia diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y de verdad, los fariseos se paraban en la calle y la gente comprando, haciendo algo, y de repente el fariseo, Señor, y empezaba a orar y la gente, miren cómo ora. O sea, lo hacían para autopromocionarse. Ese era el punto, ¿no?
Importante el significado de la palabra hipócrita. Viene del griego hipócrites, que significa, mucho ojo, uno que por fuera actúa la parte de un hombre religioso a la perfección, pero por dentro es extraño al espíritu de la verdadera religión. Es un mentiroso, es un falso, ¿sí? Porque por fuera impresiona, pero por dentro está más podrido que saber qué, ¿sí? Ese es el significado de la palabra hipócrita. Sin duda alguna, esta es una de las primeras cosas que Jesús empieza a echar en la cuenta de los fariseos para juzgarlos. La hipocresía de los fariseos, porque utilizaban una disciplina tan noble. Miren, la oración es una disciplina muy noble. Es una disciplina que yo imagino fue creada en secreto. Fue como, miren, esto tal vez no se va a ver en la parte exterior, pero esto lo puede hacer cualquiera. Un niño que tiene muy poco entendimiento de la palabra y tal vez no dimensiona quién es Cristo todavía, pero ese niño, si se postra y le pide a Dios, que tengan cuidado con los pachones que se caen. Si un niño se postra y pide a Dios, yo me pongo a ver a esos niños y digo, de verdad esa disciplina es tan noble. Entonces agarran algo tan puro, ¿no? Y lo convierten en algo para autopromocionarse. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Más terrible. Eso era lo que hacían los fariseos. Y yo sigo diciendo, eso era lo que hacían los fariseos. Pero díganme si no hay gente que hoy lo hace todavía. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Jesús señala el mismo error que se cometía al dar la limosna. Hacían publicidad de la oración. Hacían creer al pueblo que Dios los escuchaba cuando realmente sucedía lo contrario. Dios los desechaba. Como Pedro diría posteriormente en su primera carta, esas oraciones eran estorbadas. No pasaban del diente al labio porque no eran genuinas. Eran para presentar una falsa piedad. Entonces, tanto aquel que ofrendaba para que tomame la foto cuando esté dando, como aquel, tomame la foto cuando esté orando, eso no servía. Era una falsa piedad. Luego Jesús hace uso de la figura literaria muy común en el hebreo, y este es el contraste, ¿sí? El contraste, porque contrasta a los hipócritas con aquellos que no lo eran o no debían serlo, sus discípulos. Ustedes van a encontrar en el sermón varios contrastes, y el contraste subyacente, el que generalmente ustedes van a encontrar, es los fariseos y los discípulos. Los fariseos hacen esto, los discípulos de Jesús hacen esto. Y el contraste es claro para que no tengamos pierde. El contraste es, los fariseos hacen esto y ya tienen su recompensa. Mas tú, el contraste, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Creo que es importante que entendamos que el resultado de las prácticas de estas disciplinas, como el ofrendar, como el orar, y el siguiente domingo vamos a hablar un poquito del ayuno, es necesario que el resultado de esas prácticas sea visible, ¿ok? No la práctica en sí. Es decir, que cuando el discípulo vaya caminando, la gente diga, se nota que ese hombre, que esa mujer es una mujer de oración, es un hombre de oración. Se nota que ora, pero yo nunca lo he visto orar. Entonces, el resultado de esas prácticas es visible. La práctica no es visible. ¿Ok? Ese es el punto que Jesús está tratando. Como discípulos de Cristo tenemos como obligación en poner en práctica estas disciplinas espirituales. Y el que éstas sean una práctica en nuestra vida diaria. Porque si nuestra vida diaria es una vida de dar, nuestra vida diaria es una vida de oración, el resultado de esas prácticas en secreto
tiene un resultado en público. ¿Ok? Los actos, es decir, el momento en el que ofrendamos, el momento en el que oramos, nuestro Señor nos demanda hacerlo en secreto. Y no en secreto en el sentido de totalmente ocultos, sino en el secreto en el sentido de la actitud contraria a la autopromoción. Si yo me puedo levantar hoy, el día domingo, en el momento en el que toca dar la ofrenda, me levanto y doy mi ofrenda. Lo estoy haciendo en secreto. No, porque me están viendo todos. No estamos hablando de ese secreto. Estamos hablando de que yo lo hago, pero no lo hago para que me vean. Y no estoy haciendo un esfuerzo publicitario cuando estoy dando. Yo aquí en el día del Señor vengo y oro. Cuando es momento de orar, cierro mis ojos, levanto mis manos, oro, lo estoy haciendo en secreto. No porque otros me están viendo, me dicen, no, no es ese secreto. Estoy orando, pero no estoy haciendo un esfuerzo publicitario por orar. Nosotros vivíamos en una colonia que se llamaba Vías del Amanecer. Buen nombre, ¿va? Porque estaba tan lejos que ahí no anochecía, ¿va? Solo de día. Estaba lejos. Y eran casitas, de verdad, eran 4 paredes. El baño sin puerta y lámina. Esa era la casa. Y estaban pegaditas, ¿verdad? Ya como a 3 o 4 casas había un señor que todos los días, pero gritaba su oración. ¿No te recordás? Mi papá de aquella niña que era Canchita, señor que ni trabajo tenía, creo yo, y oraba así fuerte y se oía hasta en nuestra casa. Todos los días, Señor. Yo al principio decía, que ese hombre es un hombre de oración, va. Después mi mamá me enseñaba, me decía, eso es un falso, ¿va? Lo hace para que lo oigan, ¿ya? ¿Qué diferencia había que él gritara a que postrado ahí en su cama orara sin que nadie lo escuchara? Y de eso es lo que Jesús está hablando, de no hacer ese esfuerzo, ¿sí? De autopromocionarnos. Miren, cuando les digo que el resultado de la vida de oración es lo que importa más que el acto, que nos vean. Es como la historia de Daniel, ¿no? Él abría sus ventanas y oraba, ¿ok? Pero hay algunos comentaristas que dicen, más que el acto de Daniel de abrir sus ventanas, no creemos que Daniel haya abierto las ventanas de su aposento y haya gritado, no. Muchos comentaristas dicen que lo que los enemigos de Daniel tenían en contra de Daniel y por qué fueron a hacer una ley para que aquel que invocara a otro Dios lo tiraban al foso de los leones, más que el acto de Daniel de gritar para orar, era el resultado de su vida de oración. O sea, los enemigos de Daniel estaban buscando meter a Daniel en el foso de los leones porque era un hombre tan justo, era un hombre tan correcto que no los dejaba ser corruptos a ellos. Los acusaba, la integridad de Daniel acusaba a los corruptos. Era el resultado de la vida de oración de Daniel lo que importaba. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Yo les puse ahí una frase, creo yo. Los actos en sí son en secreto, pero el resultado de estos actos son públicos para testimonio de la gloria de Dios. Yo oro en secreto, pero el resultado de mi vida de oración es para el testimonio de la gloria de Dios. ¿Sí? Charles Spurgeon, el gran predicador bautista, el príncipe de los predicadores, allá en Inglaterra, decía, la oración privada o en secreto es el terreno de perforación para nuestros ejercicios en público. No podemos descuidarla por mucho tiempo sin estar fuera de orden cuando estamos frente a la gente. Jesús avanza en su enseñanza a lo siguiente y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. La frase vanas repeticiones viene del griego batalogeo, que significa parlotear, prolijo,
que pronuncia palabras vacías. Otras versiones dicen, no seáis prolijos, no hablen por hablar, digamos. ¿Sí? No usen vanas repeticiones. El adjetivo prolijo también puede referirse a aquello que es dilatado con exceso, lo impertinente o molesto. Tengo amigos que antes eran católicos, ¿no? Y dice, ay, sí, pues yo agradezco tanto a Dios ya no ser católico, porque si cuando íbamos a la casa de la abuelita, yo no quería ir, ¿no? Siéntese ahí, mi hijo, y tantos Padre Nuestro, y tantos Aves Marías, y vanas repeticiones, ¿no? Vanas repeticiones. En esta frase Jesús sigue lidiando con la distorsión de la disciplina de la oración. ¿Qué era lo que sucedía? Distorsionaban lo que la oración debía ser para el discípulo. Muchos al orar simplemente repetían por repetir, porque sus papás les enseñaron o porque la religión judía lo requería. ¿Ok? Y no entendían realmente lo que estaban parloteando. Por lo tanto, sus palabras eran vacías. Aunque la oración era algo que se le demandaba al discípulo a diario, esto no significaba que sea un mero rito o una fórmula. ¿Ok? Parece ser que Jesús está atacando el pensamiento de muchos de ese momento, pues creían que por mucho repetir, pidiendo una y otra vez lo mismo, iban a forzar a Dios para que Dios les diera. Jesús da un golpe magistral aquí basado en la virtud de su divinidad, porque la frase que destruye tan maligna práctica de la repetición por pura palabrería es: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De balde era estar pidiéndole, Señor, por esto, señores, Señor, 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 y era pura palabrería. Dios sabía de qué tenían necesidad. ¿Qué objeto tenía pedir una y otra vez lo mismo? Eran palabras vacías. Parece ser que Jesús está destruyendo la creencia que la mucha repetición iba a forzar la mano de Dios. De nuevo, Jesús hace un contraste, ¿verdad? Hace un contraste y pone a sus discípulos en la contraparte de esto, dándoles un modelo, cómo orar. Cuando nos acercamos a la oración del Padre Nuestro, y Jesús dice, cuando vosotros oréis, orad así. Jesús no está diciendo repitan el Padre Nuestro todos los días, porque acaba de decir que no utilicemos vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? La gran mayoría de teólogos que consultamos dice que esto es una oración modelo. Esto es, si necesitamos cómo acercarnos al Padre, esta es una oración modelo. Esto es más o menos cómo lo podemos hacer nosotros solos en nuestra intimidad. El contexto de lo que hemos venido analizando, más que guiarnos, nos fuerza a entender que el Pater Noster, la oración del Padre Nuestro, es por naturaleza lo contrario a una vana repetición. Es por eso que no creemos en una determinada cantidad de veces para repetir el Padre Nuestro, para cumplir con cierto requisito en una iglesia. No creemos en eso. Jesús mismo acaba de condenar la vana repetición. El doctor Gonzalo Chamorro, en su artículo sobre el Padre Nuestro y el Reino de Dios, escribe lo siguiente: el hecho de repetir tantas veces al día el Padre Nuestro en forma mecánica, pensando que tal práctica es meritoria, es entender mal la intención de Jesús. La notable sencillez de la oración modelo está en agudo contraste con la palabrería de los incrédulos. Jesús dice, vosotros pues oraréis así, dando respuesta a la mala tradición que se practicaba, demandando entonces una forma adecuada de hacerlo. Entonces, rápidamente vamos a analizar la oración del Padre Nuestro para que aprendamos a orar hoy en el siglo XXI. ¿Cómo inicia la oración? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Okay? ¿Qué significa ese concepto? Los fariseos predicaban un Dios rígido, un Dios airado del Antiguo Testamento, y no se podían acercar al Padre. Y por lo tanto, prohibían hasta cierto punto decir el nombre Jehová, porque ellos creían que el nombre Jehová era un nombre, si lo pronunciábamos mal, el Dios se iba a airar, ¿sí? La frase aquí de Jesús iniciando es demostrarnos, hacernos entender que cada vez que oramos nos acercamos a un Padre amoroso. No tenemos por qué tener miedo de acercarnos a nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nos ama.
Así que podemos, más que decir las palabras Padre Nuestro, Jesús está diciendo aquí, acérquense porque Él les ama. Entonces podemos acercarnos al Padre con cualquier otras palabras que expresen esta relación, que Él es nuestro Padre, no un Dios separado de nosotros. Es un Padre que está con nosotros, ¿sí? Yo me encierro en esta oficina, cierro la puerta y Josué viene y abre, pero generalmente, porque yo estoy trabajando, le pongo llave. Entonces él abre y como está cerrado, golpea. Mi papá me tiene que abrir, mi papá me tiene que recibir. Yo necesito hablar con mi papá. Papá, es que mira, no enciende la tele. Y yo puedo estar ahí bien ocupado, tener una reunión con mi jefe, etcétera. Entonces, bien oigo que le dice su mamá o sus abuelos, Josué, tu papá está ocupado. ¿Verdad? Sea que yo intento casi siempre abrirle, de verdad, cuando no puedo, porque de verdad estoy en una reunión, pues no lo hago, pero él viene con toda confianza. Él lo primero que hace es abrir y no abre. ¿Cómo que está cerrado? Es mi papá, me va a recibir. Entonces, no viene con una actitud, no viene con una actitud exigente, sino que viene con una actitud confiada de que su papá lo va a recibir. Jesús está diciendo, discípulos míos, oren así, acérquense, porque Él siempre los va a recibir. ¿Ok? Y dice que estás en los cielos, anticipa lo que viene. El Padre se encuentra en un ámbito en el que ellos no están. El Padre está en otro ámbito, no en términos literales del cielo, porque Él es espíritu, Él está en medio de nosotros, ¿sí? Su espíritu habita en nosotros. Entonces, no es que Él esté allá y nosotros acá, pero en cierto sentido, Él está en una condición de santidad que nosotros no. Sin embargo, nos podemos acercar. Lo maravilloso del Evangelio. Y por eso dice, santificado sea tu nombre, ya que el concepto de santidad o santificado significa apartado, ¿no? Por eso era necesario entender la virtud de la divinidad y el cumplimiento de la profecía del Hijo de Dios llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Porque aunque el Padre estaba en los cielos, el Hijo, quien también era y sigue siendo Dios, estaba al mismo tiempo entre ellos. Esto es lo que explica los dos grandes conceptos de la trascendencia. Dios es diferente del hombre y también la inmanencia, pero al mismo tiempo, aunque es diferente del hombre, está cerca del hombre. Dios Padre, pero al mismo tiempo su Hijo está con nosotros, hablándonos. ¡Ah, qué maravilla! Por eso dice, santificado sea tu nombre, porque debemos entender que aunque es más grande que nosotros y está con nosotros, aún así Él permanece en perfecta santidad y nosotros no. Tenían que orarle a un Dios que estaba en los cielos, pero cuyo mismo Hijo estaba enfrente de ellos. Por eso es que entendemos su santidad. Dice Jesús, santificado sea tu nombre, del griego onoma, que significa o implica, según la nación hebrea, el nombre es algo inseparable de la persona, que pertenece a la persona, algo de su esencia, y por lo tanto, en el caso de Dios específicamente, santo es frecuentemente utilizado en el sentido hebreo como persona, personalidad, poder, autoridad y carácter, un título o un rango. Jehová, el gran yo soy. Cuando dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Él decía Jesús. O sea, ya, y lo vimos cuando empezamos a hablar de Mateo, cuando empezamos a predicar de Mateo, el nombre Jesús significa Jehová salva, significa salvación. La esencia de Jesús es que Él es Salvador. Él personifica la salvación, el concepto de la salvación se ha encarnado. Jesús no tiene salvación y nos comparte un pedacito de lo que tiene. No, Él es salvación. Él encarna el concepto de la salvación. Entonces, por eso su nombre es importante. Ese nombre también debe ser santificado y por eso cantamos algunas alabanzas en donde dice, exaltamos tu nombre, santificamos tu nombre, porque tanto tu nombre como tú es como que estuviésemos hablando de lo mismo, es santo. Sigue Jesús, dice, venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que se llama un paralelismo de desarrollo. La primera frase es lo mismo que la siguiente. La siguiente frase expande lo que dijo la primera frase. Eso es un paralelismo de desarrollo. Entonces, cuando dice, venga tu reino, coma, hágase tu voluntad, es decir, el que venga a su reino es que se haga su voluntad. O el que se haga su voluntad es que venga a su reino. Es decir, lo mismo con dos frases diferentes. Entonces, cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos con confianza, reconocemos su santidad y nuestra oración principal es que se haga su voluntad. Sea por lo que tú estés pasando, sea por lo que te toque hacer ese día o ese mes, Señor, yo ruego que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Yo quisiera esto, Señor, pero que se haga tu voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Ok? Entonces, recuerden que estamos analizando una oración modelo. Más que las palabras, es la forma en la que nos acercamos y nuestros deseos con los que nos acercamos en oración. ¿Cuál debe ser tu deseo cuando te acercas a orar? Que se haga la voluntad de Dios. Jesús sudando literalmente sangre. Señor, si pudiera pasar de mí esta copa, yo no quisiera beberla, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud. Jesús estaba diciendo, ese Dios todopoderoso, al que estaba acercándose primero para reconocer su poder y autoridad, ahora pídanle, ruéguenle, imploren, ¿sí? Que se haga su voluntad. ¿Ok? Y ahora dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren lo que Jesús está construyendo. Acérquense con tranquilidad, pero eso no les da derecho a que pedir lo que ustedes quieran. Pidan que se haga su voluntad, no la de ustedes. Y ahora rueguen, imploren, cual mendigos, que el Señor les dé el pan de cada día. Ok, esta frase es la que destruye toda aquella actitud arrogante de la teología de la prosperidad. Hoy declaro, decreto, recibo, poseo. No, esta frasecita destruye toda esa teología. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de la oración es que nos acerquemos rogando, pidiendo misericordia, porque no la merecemos. El pan que como todos los días, las tortillitas, el frijol, la carne, a veces me premian con longanizas argentinas y cosas parecidas. Todo eso yo no lo merezco. No lo merezco. ¿Sí? Es que, miren, ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema de los que están un poquito pasados de peso? Gracias a Dios, yo ya no me incluyo ahí. No, ¿saben? Se ríe, ¿verdad? Tan chula. Miren, ¿saben cuál es el problema del sobrepeso? El problema del sobrepeso no es que coman mucho. El problema del sobrepeso tiene un problema más profundo. Y el problema del sobrepeso es que creen merecer lo que se comen, ¿ya? O sea, yo cuando hago ejercicio vengo y pido mi comida porque creo que me la merezco después de ese ejercicio que hice pues, o sea, ese es mi problema, ¿ya? El creer que merezco. Lo que Jesús está diciendo aquí, ustedes no merecen nada. Por eso pidan que se haga su voluntad y rueguen a ese Padre misericordioso. Y en otras partes de la Escritura vamos a ver que Él no les va a negar el pan. Él no les va a negar el sustento. Él no te lo va a negar, pero lo único que te pide es que te pongas en la actitud correcta. Padre, yo soy tu hijo, por lo tanto yo soy de la realeza. Yo merezco, Padre, porque soy tu hijo. Yo decreto, yo tomo. Esa es una actitud arrogante. Padre, yo soy tu hijo y sé que no merezco nada. Por eso te pido que me des el pan. Por eso que te ruego que me ayudes a pagar lo que
yo te pido, por favor, que me ayudes a salir de esto. Tú sabes, Señor, que yo a fin de mes tengo que pagar tal cosa. Yo te ruego que me ayudes. Esa es una actitud diferente a decir, Padre, yo soy de tu ejército, yo soy de tu casa, por lo tanto, yo declaro que a fin de mes voy a tener eso y más. No es la actitud que Jesús nos está diciendo. La actitud que Jesús nos está diciendo es, reconózcanse siempre inmerecedores. Y van a ver cómo el Padre responde. ¿Les está haciendo sentido? ¿Sí? Nada que ver con todo lo que lamentablemente hoy vemos. Con esa misma actitud Jesús enseña a pedir perdón. Y miren cómo Jesús va construyendo el modelo de la oración y nos está enseñando más que palabras, las actitudes correctas al acercarnos al Padre que es nuestro. Porque después de pedir el pan y el sustento dice, díganle al Padre y perdona nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí muchos malinterpretan porque creen que, debido a que perdonaste, entonces tenés derecho al perdón. No, es al contrario. Puedes perdonar porque alguien ya te perdonó. Ayúdame a perdonar así como tú me perdonaste. De eso estamos hablando aquí. No es debido a que los discípulos perdonan que entonces el Padre les perdona, ¿no? Es debido a que los discípulos han recibido perdón, es que pueden perdonar. Y si no perdonan, qué ingratos. Porque ellos no merecían perdón y no lo quieren extender. De eso estamos hablando acá. Jesús continúa y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De hecho, hay otras versiones que dicen, líbranos del maligno. Y aquí el maligno, teológicamente, no solamente es el chamuco, sino yo mismo, pecador malo que soy. ¿Sí? Aunque la palabra se traduce al español tentación, el original es peirasmos, que significa prueba, período de prueba, porque Dios no tienta a nadie para pecar. La mejor traducción sería, que existe es, no nos dejes caer en tentación. De aquella tentación que nosotros mismos, dice Pablo, somos arrastrados de nuestra propia concupiscencia. Padre, no me dejes caer en tentación. Es más o menos aquella frase de aquel que dice, Padre, guárdame porque vos sabes que yo soy loco. ¿Verdad? No, es más o menos esa actitud de guárdame de mí mismo. ¿Sí? No es que Señor no me tientes tan duro, porque Él no tienta a nadie. Es más de nuestra propia concupiscencia. Aquella frase que Jesús añade en la oración es para que el discípulo nunca deje de apelar a la providencia de Dios. El control total que Dios tiene sobre lo que existe en el mundo, sea visible o invisible, como lo escribía Pablo en Colosenses. Hay que rogar a Dios que extienda su misericordia y nos guarde de nosotros mismos. Y como termina ahí mismo, que nos guarde del mal y del maligno. Todo esto Jesús ha enseñado. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice Jesús al final de esta oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase es indiscutible, no requiere comprobación ni verificación. Es dogmática y autoritativa. Jesús culmina estableciendo lo que en principio permitió decir todo lo que ya dijo. Toda actitud, palabra, forma en la que nos acercamos al Padre para rogar es ¿por qué? ¿Por qué nos acercamos al Padre? Porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Si no, ¿para qué nos acercáramos al Padre si Él no puede hacer nada de esto? Nos acercamos al Padre porque es el único que puede. Por eso es que aquí esta oración también nos enseña a seguir cumpliendo con el primer mandamiento. No tener dioses ajenos delante. Este es el punto. ¿Te acercas tú con esta actitud a otra cosa o a otras personas diferentes al Padre? Y les tengo una mala noticia. Todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Estas actitudes que son correctas de tenerlas ante el Padre, lamentablemente las hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros las hemos tenido frente a otra cosa, específicamente ante el dinero. Ha llegado algún momento en nuestra vida
en nuestra vida que hemos creído que el dinero tiene el reino, el poder y la gloria. Miren, el chamuco salió corriendo. Se cerró la puerta. Hemos creído que el dinero tiene el reino, el poder y la gloria. Y hemos tenido muchas veces estas actitudes frente a eso, o frente a alguien que creemos que nos puede sacar. Y eso, al hacer esto, estamos quebrantando el primer mandamiento. El objetivo es acercarnos al Padre, solo a Él, a nadie más. Amén. Pongámonos de pie, vamos a cantar nuestra doxología, vamos a tener la benedicción y vamos a